Tiene la palabra Vivian Ortega Lopera, enfermero, compañero nuestro, coordinador de trasplante del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Bueno, buenas tardes. Me llamo Vivian Ortega, pertenezco al equipo de coordinación del Hospital Reina Sofía. Me gustaría agradecer al comité organizador el que me haya invitado al tercer Congreso Nacional de Enfermería y Neurología. Y no solamente eso, sino que como enfermero que soy, me agrada enormemente dos cosas. Una, ver la cantidad de personas que asisten al Congreso. Yo sé que tiene Córdoba muchos atractivos como para venir, pero evidentemente, como decía antes la delegada, a todos, y aunque la enfermería esté pasando un momento difícil, nos sigue atrayendo nuestro mundo y nuestra profesión. Y en segundo lugar, porque me sorprende gratamente que llevéis 35 años intercambiando experiencias, que me parece positivo 100%. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación. Yo pongo esta diapositiva y aquí me quiero recordar que en una parte del programa del Congreso dice que intentarán ustedes pasar el río sobre el puente romano y al llegar a la puerta revisar las ilusiones que en Madrid tuvieron para este año. Yo creo que esta diapositiva muestra perfectamente lo que estoy segurísimo que ustedes van a conseguir. Esta diapositiva ya está puesta, esta diapositiva que todo el mundo habla, de que la excelencia que es la donante en España, del modelo español, que antes el doctor Martín nos ha explicado, y que evidentemente tiene su repercusión en los receptores de los órganos, no solamente de riñón, sino de todos los trasplantes. Aquí se observa como en el año 2010 pues, se produjo un descenso de la donación y esto llevó a que los servicios de urología empezaron a plantearse que tenemos un grave problema, se disminuyen los donantes, evidentemente aumentan los enfermos en listas de espera renales de todos los órganos, pero como el foro que nos ocupa es el renal, pues todos se sorprendían de que aumentaban el número de enfermos en lista de espera para trasplante renal. Esto llevó a que a los pocos años, como habéis visto antes, se volvió otra vez a una actividad normal y en el año 2012, yo no voy a darle muchos números, voy a intentar darle pocos, donde estamos viendo aquí por comunidades el número de donantes por millón de población que tiene cada comunidad en España. Y hay comunidades que están por encima de los 40 donantes por millón de población, pero también hay comunidades que están en 36 y 27, es decir, que la media es unos 34,8 donantes por millón de población. Evidentemente, como antes decía, si comparamos y nos vamos a Andalucía, como significación de que estamos en Andalucía, donde vemos que el trasplante renal en el año 2010 estaba en 639 enfermos y en el año 2012 está en 545. Lo que está claro es que es la primera vez o en los últimos años en que el número de enfermos que entran en lista de espera para trasplante es menor que el número de enfermos que trasplantan, por lo cual la lista de espera, como veis, está disminuyendo. Y en el año 2012 se produjo un descenso del 12,5% de los enfermos en lista de espera. Es decir, que con todo lo que antes nos ha explicado el anterior ponente, con todas las medidas que están aplicando y nuevas técnicas en el trasplante renal, se está consiguiendo algo muy importante, es que a pesar de que los enfermos en lista de espera se está aumentando la edad y los donantes están aumentando la edad, se está consiguiendo que haya más enfermos los que salen de lista de espera que los que se incluyen. Todo esto éxitos, para mi punto de vista, está apoyado en 4 pilares. Uno de ellos que es la normativa española, donde del año 79 y posteriores reales decretos han ido modificándose con arreglo a las nuevas técnicas médicas y a los nuevos programas de donantes. Como decía antes, ya estamos en el Maastricht 3, donde te permiten que un enfermo que sea irreversible, con el permiso familiar y siempre después del comité de ética se le permita el que se le pueda retirar la respiración y hasta que se produce la parada, por lo cual un donante en parada cardíaca. Como decía, ha ido evolucionando con el paso de los años. El último Real Decreto fue en el año 99, donde cada vez se amplían más. Al principio solamente se permitían los riñones, después se ampliaron a otros órganos y posteriormente las comunidades autónomas participan ya directamente en el tema de la programación. Está sustentado en el Sistema Nacional de Salud con el doctor Matesán, que hoy no ha venido por aquí a acompañarnos, pero ha venido el doctor Enrique, donde evidentemente al doctor Matesán hay que ensalzar su figura, puesto que su labor a lo largo de la coordinación a nivel nacional no solamente se limita al éxito del modelo español, sino que ha sido exportado a otros países, como antes se ha comentado. Por supuesto, y para mí la piedra angular es el tema de la sociedad. La sociedad es la que tiene la posibilidad de que todo lo que estamos hablando aquí respecto al trasplante se pueda llevar a cabo, puesto que, como dice un coordinador de trasplante, ya dice que si no hay donante no hay trasplante.
Y la sociedad, yo creo que hace el acto más solidario y más generoso, el cual te autoriza que órganos de un ser querido suyo, sin saber a quién va, se permita que se trasplante. Yo creo que es el acto de generosidad más grande que hay, dar algo de un familiar querido sin saber a quién se lo va a trasplantar. Yo digo que para mí es, de los 4 puntos, quizás el más importante para mí. Pero evidentemente los profesionales sanitarios, no solamente aquellos que implantan los órganos o que los sacan o que hacen el protocolo, sino todos los profesionales sanitarios, enfermería, médicos, todos los sistemas sanitarios, porque quiera que no quiera, estos enfermos tienen un proceso, han ido pasando por servicios, han ido pasando por consultas, han ido pasando por hospitales, y cuando llega el momento en que se le hace la posibilidad o la última posibilidad, que es el trasplante renal en este caso, u otro trasplante, ya hay un camino recorrido en el cual han participado todos los estamentos profesionales de todo el sistema sanitario. Yo creo que eso no solamente el que lo pone o el que saca los órganos, que suele ser siempre la persona que aparece, sino que ahí está detrás todo el sistema sanitario. Y una red de coordinación, que como he dicho antes, es piramidal, que viene de la coordinación nacional a través de la ONT, pasa al siguiente escalón, que es la coordinación autonómica, y el último que son los coordinadores hospitalarios, en el cual yo tengo la suerte de encontrarme, puesto que para mí son los que estamos a pie, como se dice normalmente, de obra, y son los que tenemos contacto en todo el proceso de donación y el trasplante. Tanto tenemos contacto como que el coordinador de trasplantes, como pone ahí, es el responsable del buen desarrollo de todo el proceso, desde la detección hasta que se implantan los órganos o tejidos. Yo quiero dejar bien claro que el coordinador de trasplantes no es ninguna figura, ni un Superman, ni es nadie que tenga todas las posibilidades de ser el mejor. Es verdad que tiene que haber un coordinador, pero que evidentemente el coordinador lo único que hace es llevar a cabo, como ahora vamos viendo, todos los protocolos y todos los pasos a seguir, porque el coordinador de trasplantes no es ningún Superman como para hacer todas las cosas que a continuación vamos a enumerar. Es un proceso largo y complicado, efectivamente, desde que se detecta un donante hasta que se lleva a la mesa de quirófano y hasta que se hace la extracción y el implante. El proceso es largo y es complicado. Existen unos protocolos que el coordinador de trasplantes debe de procurar que se lleven a cabo y que se cumplan en sus más estrictas. Eso supervisa e identifica problemas que hay, por mucho que tú tengas un protocolo establecido para una donación, siempre o en algunas ocasiones suele haber problemas que son imprevistos, que el coordinador de trasplantes debe estar ahí para intentar solucionarlos, bien del tipo que sea, administrativo, lo que sea, intentar solucionarlos. Y se utiliza un gran número de recursos humanos, tanto así que se calcula que aproximadamente en cada donación, alrededor aproximadamente de unos 100 profesionales de todo tipo entran en una donación. En esta diapositiva yo quiero pararme un poco porque para mí esta diapositiva es muy significativa de las funciones del coordinador de trasplantes. En principio, el tema de la donación empieza en la sociedad, que es la que tiene la facultad de generar donantes y al mismo tiempo de recibir, como decía antes, es el acto o es la piedra angular sobre el que se mueve el proceso de donación y trasplante. La sociedad inicia el proceso en el momento en cualquier persona, por cualquier motivo, bien de sea accidente, enfermedad, de traumatológico, el que sea, llega al hospital con una patología determinada. La medicina siempre, como todos los profesionales que estamos aquí conocemos y estamos de acuerdo al 100%, la primera misión que tiene es intentar salvar la vida de esa persona que llega de un accidente o por una enfermedad. Pero evidentemente todos los que estamos aquí también conocemos que la medicina tiene unos límites en el cual es más allá de que la cirugía o la parte clínica ya llega un momento en que ya no tiene más posibilidades y entonces llega el momento en que se puede producir el desenlace fetal. En estos casos es donde se produce la detección de posibles donantes, que se debe realizarse siempre en unidades, evidentemente, donde están enfermos más críticos, como puede ser la puerta de urgencia de un hospital, como puede ser una unidad de cuidados intensivos, como puede ser un servicio de neurocirugía, como puede ser una reanimación, donde normalmente estos enfermos, en el proceso del tiempo que llevan ingresados al hospital intentando curar su enfermedad o arreglar su accidente o aquellas lesiones que tienen, llega un momento en que abocan a un posible diagnóstico de muerte encefálica. En ese momento es cuando se llama al coordinador de trasplantes, que lo único que hace es valorar, una vez que lee la historia del enfermo, la posibilidad de que esa persona tenga criterio de ser posible donante, donde ya la medicina ha desistido y normalmente ya se entrega y no tiene posibilidad ni quirúrgica ni médica de hacer nada. Entonces, el coordinador de trasplantes, junto con los responsables del enfermo, valoran la posibilidad de que esa persona puede abocar a un diagnóstico de muerte encefálica. Diagnóstico de muerte encefálica que hay que realizarla con unas pruebas que están puestas en este caso, que son las pruebas que son las pruebas del electroencefalograma, que son aquellos diagnósticos que se hacen y que, como decía en la primera diapositiva sobre la ley, al principio había que esperar
6 horas, incluso en algunos casos hasta 24 horas para repetir el electro. ¿Por qué? Porque a lo mejor el enfermo en su tratamiento médico había tenido alguna medicación que impedía o que podía hasta afectar el electroencefalograma. Posteriormente, la medicina ha ido avanzando y hoy en día contamos con la posibilidad de hacerle desde una arteriografía hasta una gammagrafía isotópica o también llamado el HMPAO. Esa es una prueba convencional que, como se ve aquí, aunque no sea muy significativa la diapositiva, veis la parte que está negra, donde el enfermo se baja medicina nuclear, se le inyecta un contraste y se ve perfectamente cómo al flujo cerebral no llega el contraste metido. Luego se produce, no hay flujo cerebral y por consiguiente un diagnóstico de muerte. Es la prueba más eficiente y a mí como coordinador en aquellos hospitales que afortunadamente tenemos la posibilidad de tenerlo, es muy significativo porque aquello de que nunca pueda caber la menor duda de que haya una medicación o un tratamiento que esté solapando un posible diagnóstico de muerte. Luego, para mí, en aquellos casos en que sea viable y que tenga la posibilidad de que un enfermo haya tenido medicación durante el tratamiento, para mí es una de las pruebas más convincentes que hay, como puede ser el electro, puedo repetir, pero en estos casos. Una vez que se ha confirmado el diagnóstico de muerte, viene lo que la enfermería, porque yo digo siempre la enfermería, porque los facultativos que están con esta persona que era enfermo y que ahora ya se ha convertido en donante, es donde la enfermería participa y se le dice siempre el famoso cambio de chip. Es decir, tú ya dejas de atender a una persona que está intentando salvarle la vida o su enfermedad o su herida o su traumatismo que tenga y tienes que plantearte el tratar a esa persona con el objeto de que si lleva a cabo la donación podamos obtener unos órganos que puedan ser trasplantados en otra persona. Y donde se dice que ya empiezas a plantearte el manejo del donante de cara a conservar o obtener el que el órgano se trasplante en las mejores condiciones si es que la familia llega a autorizar consentimiento familiar. Como decía, el protocolo sigue su evolución y la confirmación de la muerte encefálica, yo siempre pongo este decreto del 18 de mayo de 2004 y que yo no sé si ustedes probablemente han oído hablar de él, donde existe lo de las voluntades vitales anticipadas. Ese es un protocolo, eso es un registro en el cual las personas que lo deseen pueden dejar constancia por escrito de su voluntad de varias cosas. El problema a lo largo de estas voluntades no solamente habla del trasplante, sino habla de los soportes en caso de que llegue al hospital con un deterioro, si es lo que quieren que me hagan. Nunca se puede pedir la eutanasia, pero sí te dicen aquellos pasos que tú quieras que te hagan dependiendo de la situación a la que llega al hospital. Y una de las últimas partes que te pregunta es que en caso de tener criterios de donante en muerte encefálica, si autorizaría el que fuese donante de órganos. Y la última pregunta es que si la autoriza, si estás dispuesto a que tu cuerpo se entregue a la investigación para eso. Entonces, eso la persona lo rellena, tiene siempre que ser dos personas mayores de edad, nunca puede ser los niños como es normal, y eso que se escribe ahí, esas voluntades vitales, es de obligado cumplimiento. Tan es así que los coordinadores de trasplantes tenemos la obligación que ante un posible donante y a un diagnóstico de muerte, antes de hablar con la familia, llamar a un número de teléfono con una clave que tenemos y donde nos dicen si existe esa persona ha hecho el testamento vital o voluntades vitales. Si nos dicen que sí y esa persona ha escrito que quiere ser donante o que no quiere ser donante, el coordinador de trasplantes tendrá la obligación de cumplir aquello que esa persona ha firmado, teniendo en cuenta que lo único que revoca esa decisión es que haya vuelto otra vez a escribir lo contrario de lo que puso en su momento. Por lo cual, si es que no tiene objeto seguir, porque aunque la familia te diga que la semana pasada, la noche anterior, el día anterior, o se había arrepentido de escribir eso y quiere ser donante, no puede ser donante. Y si es al contrario, que ha puesto que no, y la familia te dice que se había arrepentido y que quiere ser donante, tampoco puede ser donante, porque de hecho, al ser un real decreto y está firmado, tiene la misma validez que cualquier testamento en la vida cotidiana que tenemos. Tan es así que por eso van dos personas mayores de edad y la persona que va de testigo puede denunciar a la coordinación del hospital porque no ha cumplido la voluntad del finado. Entonces, es de obligatorio cumplimiento, incluso puede ser sancionado judicialmente. Como decías, el coordinador de trasplantes tiene obligación de llamar, en muchas ocasiones, cada vez menos porque son más personas los que lo hacen, el tratamiento te dicen que no existe ningún registro de voluntades vitales, por lo cual el coordinador de trasplantes pasa a pedirle el consentimiento a la familia para la extracción de órganos o la donación. En este momento la familia tiene dos posibilidades, una que decirte que sí a la donación, si es que, no vuelvo a repetir, si no existía el testamento vital, o que te diga que no. Si te dice que no y el coordinador de trasplantes no llega a tener la capacidad de revertir esa negativa, se acaba el proceso se para, a la familia hay que agradecerle su comportamiento
y siempre hago mucho hincapié en este tema porque los coordinadores de trasplantes en algunas ocasiones, después de estar luchando con un posible donante y con todo lo que lleva el proceso y los profesionales implicados, te sientes un poco como deprimido cuando la familia te dice que no. Y una de las cosas que intentamos inculcarnos en lo que hacemos el curso de coordinadores es que a la familia hay que respetarle su decisión y no solamente respetársela, sino apoyarle en aquello como si hubiese sido que sí. La familia puede decirte que sí, y si te dice que sí, entonces no tiene problema, que continúa la donación. Si dice que no, se para el proceso y en este momento se ha parado. Ocurre también en aquellos casos en que haya sido una muerte violenta mediante accidente, siempre que conste un parte judicial en la entrada de la puerta de urgencia del hospital, es obligatorio que, aparte de que la familia te diga que sí o que exista testamento de últimas voluntades, pedirle permiso al juez de guardia para que te autorice la donación. ¿Por qué? Porque siempre que ha habido una muerte violenta puede existir un proceso abierto de investigar la causa de la muerte. En algunas ocasiones te puede el forense, que normalmente es la persona que tiene contacto con los coordinadores, decirte que ellos necesitan. Normalmente es muy raro que un forense te niegue una donación, te pueden pedir como mucho participar en la extracción o pedirte alguna biopsia o no toca ese pulmón o déjame un riñón que yo quiero analizarlo o en su defecto si después quiere hacer necropsia. Pero normalmente el forense suele siempre, que es la persona válida delante del juez, autorizar la donación. Pero sí está claro que tú no puedes iniciar, aunque la familia diga que sí, un proceso de extracción y de donación, mientras en los casos judiciales el juez, a través del forense, no te lo autorice. Cuando el juez dice que sí, o la familia dice que sí, evidentemente a los coordinadores de trasplantes, yo comprendo que tenemos la desgraciada, o no desgraciada, creo que es, viven la muerte de una persona, donde unos profesionales sanitarios le han dicho a la familia que ha fallecido y que no tiene solución, y después te tienes que pasar a ver las posibilidades de la cantidad de enfermos que están en lista de espera y que tú al final postre, con tu granito de arena y de todas las personas que participan en el hospital y en el sistema sanitario, ves como con el paso del tiempo esas personas han recibido un órgano y han vuelto a la vida. Te digo que existe este camino que yo quiero significar aquí, con esta preciosa imagen, donde te dicen que al final tú buscas que esos órganos sean trasplantados y el máximo de personas se beneficien de esa donación que la familia, en un acto tan generoso, o la persona en su momento que lo escribió, permite que se trasplanten a esas personas. Evidentemente, una vez que tienes el permiso familiar, el objetivo, vuelvo a repetiros como antes, es mantenimiento del donante. Una vez que se produce el diagnóstico de muerte, es muy factible, yo creo que los profesionales que estamos aquí lo conocemos bastante bien, el que se produzca un deterioro o una cascada de la alteración porque es una persona en muerte encefálica y empieza con todo el tema hormonal, donde se va deteriorando. Cada vez que pasa el tiempo tienes posibilidades de que se vayan perdiendo más órganos y en algunos casos incluso el donante. ¿Qué pasa? Pues cada vez que se va retrasando o el mantenimiento del donante no es lo adecuado, puede llegar a perder el donante o puede llegar a perder algún órgano que efectivamente deja de trasplantarse a una persona que lo necesita. Siguiendo con las funciones del coordinador de trasplantes, evidentemente, como antes hemos hablado, y esto el primer responsable es la Organización Nacional de Trasplantes, porque he de decir que las organizaciones de trasplantes, así como los coordinadores, tienen la obligación que en la oficina de coordinación existan las listas de espera y controlarlas, como después lo veremos. Porque no es posible trasplantar a una persona si resulta que no está en lista de espera de la ONT o de la coordinación autonómica o en la coordinación del hospital. ¿Por qué? Porque esto da lugar a que también, como decía antes, aparte de esto, donde se soporta el éxito del trasplante, se apoya también en que la sociedad ve que no hay enchufe ni porque sea rico, pobre, ingeniero o otra categoría, no porque tenga influencia, conozca a médicos o enfermeros, te trasplanta antes, sino donde hay una transparencia y donde hay cualquier persona que quiere puede llegar a la coordinación de trasplantes o a la ONT y solicitar una explicación por qué una familia se ha trasplantado. Y en algunas veces suele ocurrir que se deja influenciar porque yo he visto que ha trasplantado usted a un vecino mío que lleva lista de espera menos tiempo que llevo yo. Entonces se puede perfectamente en la coordinación de trasplantes y los coordinadores de trasplantes darle las explicaciones convincentes para que vean que no hay ninguna mano en que tú intentes manipular el tema de las listas de espera. Por eso digo que el coordinador de trasplantes, una vez que tiene el permiso familiar y se ha valorado al donante, se pone en contacto con la Asociación Nacional de Trasplantes, donde le da los datos del donante, al mismo tiempo a los hospitales o al hospital le dice al equipo que va a hacer la extracción que hay un donante y se alerta al personal de extracción. Estos son los documentos que existen oficiales donde tú los rellenas con los datos del donante, eso es lo que tú le transmites a la ONT, el peso, la talla, el grupo sanguíneo, los órganos posibles, la causa de la muerte,
todos los datos que tú le transmites a la ONT, y que la ONT hace la distribución del órgano. La distribución del órgano la ONT no lo hace de una forma aleatoria o una forma en la que ellos crean que lo hacen por capricho. Eso existe un consejo interterritorial que participan todos los coordinadores autonómicos de España y se reúnen donde toman soluciones o toman determinaciones. Pero lo que es más importante, se reúnen los responsables de todos los equipos de trasplantes una vez al año y dicen, pues el corazón, las pautas a seguir ante una oferta de corazón, se ofrece primero al enfermo que está esperando un código 0, pero que como ahora la medicina ha avanzado y tiene posibilidad de tener un corazón artificial, pues tiene preferencia sobre uno que tenga un balón de contrapulsación. Y si hablamos de un hígado, se marcan las pautas que la ONT lo único que hace es aplicar esos criterios que son, vuelvo a repetir, unificados por todos los responsables de los programas de trasplante y que todos los años se revisan, se confirman o se modifican y que esto cualquier persona que los quiere está en la página web de la ONT y que no me voy a extender más en ello. Entonces, como os decía, la Organización Nacional de Trasplantes, una vez que tiene los datos, lo único que hace es asignarlos. Y solamente voy a explicarles 3 tipos de hospitales que existen. Existe un hospital local, que es el hospital que está acreditado para hacer extracciones de órganos e implantes de órganos. Por ejemplo, decir el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que no me gusta decirlo porque parece que estamos haciendo una jactancia de eso, pero es el único hospital de España que tiene acreditado todos los programas de trasplante de órganos, infantiles y adultos. No hay ningún hospital en España que esté acreditado para hacer estos programas de trasplante. No es porque seamos maravillosos, ni porque hagamos milagros, ni porque tengamos varitas mágicas. Solamente fue un programa de los que empezaron primero y con el paso del tiempo se han ido acreditando nuevos protocolos de donantes y de trasplantes y hoy en día tenemos acreditados eso. En la mayoría de los hospitales también es verdad que el hospital que queda aquí en Córdoba, mientras que en otras ciudades hay 2 o más hospitales, y hay hospitales donde se hace el corazón y el hígado y el pulmón se hace en otro. Es decir, que no quiere decir con esto que Córdoba sea la maravilla del mundo ni que sea una. Es un hospital dentro de la red sanitaria como todo, como cualquiera. Pero es el hospital que tiene posibilidad de ser local, es decir, que ante un donante, si no existe un código 0 o los criterios de distribución, tiene posibilidad de implantar los órganos en tu propio hospital. Hay otros hospitales, como decía antes, que solamente tienen autorizado la extracción y algún implante de algún programa, pues el riñón y el hígado, o el riñón solo, o el hígado solo, y hay otros hospitales cerca o de la comunidad que vienen a sacar el resto de los órganos. Pues en Madrid, lo mismo un hospital que pone hígado y riñones, y el hospital de La Paz pues, va a poner corazón, pulmón. Entonces, ese hospital está acreditado para extracción y para implante de algunos órganos y vienen otros hospitales. Y hay otros hospitales que son hospitales normalmente que solamente están autorizados o acreditados para la extracción de órganos. Son hospitales comarcales, o por ejemplo en Andalucía está el Hospital de Almería, donde ese hospital está acreditado y, por cierto, con muy buenos resultados para generar donantes, y lo que hace es que lo único que hace es que genera donantes y los distintos hospitales de Andalucía o de España vamos allí a hacer la extracción de órganos en función de la distribución que hace la ONT. Por eso digo que en esos criterios la ONT distribuye los órganos de la forma más acordada por los distintos programas de trasplantes. El coordinador de trasplantes tiene que tener, como es normal, una serie de personal localizado para la extracción o el implante, depende del hospital que sea, personal que tú llevas el teléfono todo el día encima de ti y donde llega una donación o llegue la oferta de algún órgano, te pones en contacto con ese equipo médico, de enfermería, anestesia, para decirle que hay un posible donante y que se va a iniciar la extracción o que hay un trasplante y que se procede al implante. Cuando hay una extracción en tu hospital, pues yo creo que esto es positiva, donde claramente se ubica el quirófano para la extracción. El buscar el quirófano quiere decir que te planteas que si después hay un implante, procuras que se haga en un quirófano que no interfiera en el implante, se prepara los que tengáis conocimiento del quirófano por lo más elemental, la instrumental, el respirador y todo eso. Se prepara los líquidos de perfusión, que son líquidos con los cuales se perfunde el órgano, y son líquidos que después al mismo tiempo no solo se perfunde, sino que después los que se va a meter en el contenedor hasta que se proceda al implante de ese órgano. Con los contenedores dichos y las neveras para el traslado cuando el órgano sale fuera de tu hospital o en la nevera que se queda, por ejemplo el riñón, hasta que de verdad que se ha hecho el croma y se ha hecho biopsia o lo que sea, se mantiene en la nevera. Una vez que está preparado el quirófano, el trabajo durante el quirófano, se monitoriza como cualquier enfermo que entra al quirófano, se coloca en función de la extracción que vaya a hacer, si es hepática tienes que ponerle el pilet, etcétera, etcétera. Se hace una protección antibiótica, se prepara el campo quirúrgico y yo hago siempre mucho hincapié en el tema de la medida de asepsia. Hago mucho hincapié y lo subrayo siempre porque muchas veces a los personal que estamos en la extracción de órganos se nos olvida y solemos, a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, en que solemos entrar al quirófano, bueno, como hay un muerto, pues yo entro al quirófano y parece que es que no tiene.
Y siempre intentamos decirle que esos órganos tienen que tener mayor asepsia que cualquier cirugía convencional que se haga. ¿Por qué? Porque ese riñón, ese hígado, ese corazón, se va a implantar en una persona, como ustedes saben perfectamente, va a tener un tratamiento inmunosupresor y que evidentemente baja su defensa y tiene más posibilidad de infección. Si a nosotros eso le aportamos la medida de asepsia un poco relajada, podemos dar lugar a que estamos trasplantando un órgano que ya de por sí lo estamos predisponiendo a que haya una infección. Por eso siempre le hago recalco, y en el hospital normalmente los coordinadores son un poco pesados e insisten en el tema de la asepsia en el quirófano del donante. Se toma biopsia, evidentemente, porque en aquellos casos, sobre todo el riñón, es que muchas veces, como antes hemos dicho, la edad de los donantes ha subido mucho y muchas veces los servicios de nefrología y de urología te dicen de que ese donante, macroscópicamente, ese riñón tiene muy buen aspecto y tenemos posibles receptores, normalmente de edades parecidas o similares, pero que ese riñón hay que hacer una biopsia, la biopsia renal, que es la que determina la validez de ese riñón o la funcionalidad de ese riñón en un principio. Pues yo digo que toma la biopsia y se procede a tener preparado, que en todos los hospitales donde hay extracción hay un equipo de anatomía patológica que tú le mandas una biopsia intra y que te dé resultados pues sobre el glomerulosclerosol, o sea, entonces ellos te dicen y con eso se decide si ese órgano es válido para trasplantar. En el caso del riñón o en un hígado de una persona que cuando se abre se ve perfectamente que el hígado pues tiene alguna mancha, algún angioma o algo que queremos determinar para asesorarnos de que estamos haciendo las cosas correctamente. Continúa la extracción con la evaluación de los órganos. Una vez que valorado los órganos, tú tienes que contactar con la ONT para decirle que los órganos son válidos y que se pueden trasplantar en principio. Y como vuelvo a repetir, será para tu hospital o para otro hospital y la ONT será el intermediario que va comunicando a los distintos hospitales la validez de los órganos. Al mismo tiempo, si es en tu hospital o en otro, si es en tu hospital, pues te pones en contacto con el responsable del programa de trasplantes, que lo que hace es que paralelo a la donación, él ya ha avisado al posible receptor al cual está asignado o enfermos que están asignados. El mundo de la urología y del tema del trasplante renal, yo creo que lo conocéis perfectamente ustedes, en el cual llega el enfermo, se prepara, se le hace todas las pruebas, se le hace el crossma y en función de eso pues se decide el implante si es que el riñón se acepta. Por lo cual el responsable se les dice que sí, se dice la validez del órgano y va preparando al receptor. Se pone la hora de isquemia, un momento importantísimo la hora de isquemia, porque como siempre se ha dicho que los riñones no tienen problemas, los riñones pueden tener 24 horas, el hígado tiene problemas, pero lo que está claro es que con el paso del tiempo, y volvemos a repetir lo mismo, con la edad de los donantes, que cada vez los tenemos mayor edad, el tiempo de isquemia debe ser mínimo, sea riñón, sea corazón, mucho más, o sea pulmón, pero los tiempos de isquemia deben reducirse. Por eso el tiempo de isquemia se nota mucho y se intenta poner el implante lo más rápido posible. Se hace el empaquetado y la analítica por si tienes que mandar riñón fuera y el coordinador de trasplante es responsable de la custodia de ese órgano. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, sobre todo en los riñones, hace la extracción de riñones, los deja en el cuarto de la coordinación, pero evidentemente nadie sabe si va a pasar por allí alguien, entonces el coordinador de trasplante debe tener controlados esos órganos para que en el tiempo de la media hora, las 2 horas, las 3 horas que se procede al implante, siempre estén de una forma custodiada. Se procede en implante, no voy a meterme en el tema enfermería, anestesia, cirujano como es normal, preparación del quirófano. El enfermo está en la bahía, donde yo personalmente hago un hincapié y siempre agradezco muchísimo el tema de enfermería. La enfermería para mí tiene dos cosas, bueno, tiene muchísimas, para mí importantes muchísimas, soy enfermero de hecho. Uno de ellos es cuando el enfermo está en la bahía, muchas veces nos han detectado el que está en la bahía, lo aparca allí, pasa al quirófano, se encuentra en la mascarilla y ve un mundo un poco raro, ¿no? Yo soy partidario de que los enfermos sean visitados por el personal de enfermería o por el coordinador de trasplantes para darle un poco que sea la persona con la cual después se va a relacionar el quirófano. Y también la enfermería es muy importante en el tema de la detección y el permiso familiar. Cuando unos coordinadores de trasplantes se arrima a hablar con una familia para hacer una petición de órganos, son muchas ocasiones en las cuales palpa el trato que se recibió la persona, no la persona en sí, los familiares, médicos, pero en muchísimas ocasiones de enfermería. Yo puedo deciros que yo en mi tiempo que llevo en la coordinación, llevo un poco tiempo, he llegado a hablar con una familia y me ha dicho, ¿ahora viene usted a hablar conmigo? ¿Ahora? Yo voy a decirle que mi familia lleva aquí X días y aquí no ha venido nadie. Y la vez que he hablado con la enfermera o el enfermero, ha sido para decirme, a mí no me cuento de usted con el médico. Y a la vez que he hablado con el médico, ha sido para decirme, usted qué quiere que le diga. Y ahora viene usted a sentarme aquí a pedirme los órganos de un familiar mío. Pues siempre digo que eso muchas veces la enfermería, porque son los que están a pie de cama,
Los médicos tienen sus connotaciones, pasan visitas, no me explicaron lo que lo conocen todos ustedes, en el cual la enfermería es la que está al pie de obra, es que es la que el enfermo tiene relación con ella. Y muchísimas veces las donaciones solamente hablas con la familia y ya existe una predisposición y se nota la labor importante de los médicos, por supuesto, pero la enfermería es importantísima. Por eso quiero decir que a mí la enfermería tiene una labor importante en lo que se llama la coordinación del trasplante. No solamente eso, sino que después esto pasa como todas las cosas. Después la persona que se trasplanta o la persona que ha tenido un donante, cuando después se comunica, empieza a hablar, se transmiten estas malas sensaciones. Me pidió un tío el órgano, no me hicieron ni puñetero caso. Sí, igual que te dicen, el trato fue exquisito, la enfermera fue con un apoyo o el médico tuvo un trato conmigo excepcional. Así que muchas veces los coordinadores de trasplantes lo detectamos perfectamente. Como decía, entra el enfermo en quirófano para ser trasplantado. Y después pues hay veces en que tenemos que salir fuera de nuestro hospital o vienen a nuestro hospital equipos pues, de otra ciudad. El coordinador de trasplantes debe de programar la llegada del equipo a tu hospital o tu equipo cuando sale a otro hospital. Y debe programarlo, pues primero facilitando el medio de transporte. Como pone más bien, los desplazamientos de menos de 2 horas suele hacerse en medio de transporte terrestre. Como antes hablábamos aquí, con la situación económica que tenemos, no está para despilfarrar el monte gastarte de dinero en un avión para hacer un tiempo de vuelo de media hora, cuando no da tiempo ni a ingresar al receptor. Entonces, normalmente, cuando son menos de 2 horas, como suele en Andalucía, por ejemplo, vamos a todos los sitios en coche, excepto Almería, que el tiempo de viaje es más de 2 horas, entonces se utiliza un medio de transporte aéreo. Antes se utilizaba el helicóptero, ya el helicóptero no se utiliza por los problemas que tiene a la hora de tener vuelos nocturnos. Y lo que sí es verdad es que si es un vuelo pequeño, un tiempo de 2 horas, utiliza un avión de tipo turbohélice, con el cual los consumos y el gasto y el tiempo es menor, pero consigue su objetivo. Y cuando sale fuera, que son más de 2 horas, como puede ser la península, Canarias, o el norte de la península, o incluso alguna parte de Europa, pues entonces necesita aviones que sean más rápidos, que el tiempo de vuelo lo acorte, por lo cual se acorta el tiempo de isquemia. Voy a terminar ya, en el cual voy a explicar los aspectos organizativos. Evidentemente, una vez que se ha terminado el implante, el coordinador de trasplantes tiene otras funciones, que es la parte administrativa, como es la oficina de coordinación. Como antes decía, la oficina de coordinación es una oficina que está abierta para que cualquier usuario o persona que está en lista de espera o cualquier persona que se quiera enterar de lo que es la donación o te quieran hablar del carnet del donante, donde está abierta. El coordinador de trasplantes debe, como decía antes, conocer la lista de espera de su hospital, debe conocer la lista de espera para cuando se haga la asignación de un enfermo lo conozca perfectamente, participar en el equipo de trasplantes, en la reunión del equipo de trasplantes y garantizar la transparencia. Como vuelvo a repetir, es el que debe de velar que ese enfermo que se ha trasplantado está en lista de espera y reúne todos los requisitos para trasplantarse. Mantiene contacto con jueces y forenses, ya expliqué antes, por el tema de aquellas donaciones judiciales. Los problemas que puedan surgir los solucionan no solamente lo que es la extracción y la donación, sino también a la familia. Hay que estar de apoyo a la familia, no consiste en pedir el órgano, irte y decirle cuando termine va a ir al mortuorio, sino que muchas veces esas personas se le ha presentado una hecatombe de decirle que efectivamente, aunque ya les estaban avisando de que su familiar iba a peor, pero como es normal y todo ser humano intenta agarrarse a un clavo ardiendo y nunca cree que le va a pasar nada. Entonces de pronto se plantea que le dice que ha fallecido y después te puede aparecer una persona que puede ser un coordinador donde le solicita la donación de órganos. Es decir, es tal el acúmulo de que se plantea que muchas veces pues, se siente desorientado cuando no son de aquí, entonces dicen que yo quiero hablar con la familia, entonces el coordinador debe estar ahí para ayudarle a solucionar los problemas que puedan tener de cualquier tipo. Yo no tengo funeraria, no tengo aquí el número de la funeraria, es decir, es que debe estar allí para tener un nexo de unión. Después, evidentemente, tiene que estar en contacto con la dirección. La dirección del hospital es la responsable mayor de todo el proceso de donación y trasplantes y de todo resulta que tú tienes la obligación de comunicarle que ha habido un donante al día siguiente, que se han puesto un órgano y tienes todo eso. Convocó a las comisiones de trasplante y evalúan resultados. Evalúan resultados porque cada vez más se exige ya, como todos sabemos, los resultados. No consiste en poner riñones, porque estamos en los riñones, o poner hígado, o poner corazones, sino hay que haber resultados, porque tú puedes tener un equipo que ponga muchos riñones o muchos hígados y las mortalidades tienen un número importante. Es decir, hay que exigir resultados y evaluar resultados. Por eso se hacen comisiones de trasplante donde se evalúan los resultados y se planifica estrategias o cosas a cambiar o cosas que han fallado. ¿Usted no quiere más? Vale.
Como decía, terminando, tiene otras actividades que participar en foros, en cualquier momento, como puede ser reuniones, congresos, charlas en colegios. Hace poco hemos tenido el equipo de coordinación se ha desplazado por toda la provincia de Córdoba dando charlas en los colegios y sorprendentemente hemos visto, porque los chavales han rellenado de encuestas, el desconocimiento que existía o que existe en los niños de los colegios respecto a la donación y los trasplantes. Entonces, hemos dado charlas por todos los colegios donde nos permitían, de una forma muy amable, los directores de los hospitales que tuviésemos una hora con los niños hablando del tema de la donación y explicándoles la donación. Después tenía media hora para que ellos pudiesen preguntar aquellas cosas y, evidentemente, el resultado ha sido muy satisfactorio, pero evidentemente, una de las funciones del coordinador de trasplantes es esta, el divulgar la donación. Utilizar los medios de comunicación. Los medios de comunicación para nosotros son importantísimos. No tenemos nada que ver que cualquier noticia que se transmite a través de la televisión, la radio, la prensa, la divulgación que tiene y llega donde probablemente un coordinador de trasplantes ni los equipos de trasplantes del hospital van a llegar. Eso, información positiva y negativa. Quiero dejar bien claro que la coordinación de trasplantes de un hospital nunca tiene que tapar noticias negativas y muchas veces parece ser que los coordinadores de trasplantes intentamos que si ha habido un fallo o cualquier cosa, como que tengas que taparte. No, hay que tener los medios de comunicación, tienes que dar la libertad y de facilidad de informarles de todo lo positivo y en algunos casos, si ha habido cualquier anomalía, son mejores tu relación con ellos. Si hace eso, que si se la escondes y parece que intentas decir que resulta que el donante, que se paró, pero entonces procura informarles de aquello que puede informarles. Entonces, los medios de comunicación para nosotros es muy importante porque es un medio de expansión y llegar a sitios donde normalmente no podríamos llegar con otros medios. Existe en nuestro hospital un monumento al donante que se celebra la primera semana de junio, la semana del donante, y de los familiares que ellos creen, pues de familiares de personas trasplantadas, pues dejan su ramo de flores ahí al donante anónimo que ellos no conocen y donde se sienten agradecidos a esa persona que en su momento dijo que sí a la donación de un riñón, de un hígado, de un corazón. Y esta campaña de la Semana del Donante culmina pues con la presencia de personajes famosos de cualquier mundo, del cine, todo el que en Córdoba tenemos posibilidad en el mes de junio de que pueda acercarse hasta aquí a la Semana del Donante en la puerta del hospital, la llevamos, la animamos a que venga, se haga la foto y eso al día siguiente aparece en la prensa con la repercusión que puede tener. Estos son los presidentes de asociaciones de trasplantados que hay en el hospital y que desarrollan una labor importantísima, puesto que se encargan de dar cursos, ellos participan en reuniones, en asambleas de barrio, donde van promulgando la donación, y si en algún momento requieren por cualquier, ahí está la coordinación de trasplantes para participar con ellos. En algo también, como decimos, la Semana del Donante entra en personas famosas del mundo del deporte, que bueno, pues aquí algunos conocemos, y lo que hacemos es que vienen, se hacen la foto, esto sale en la prensa, evidentemente tiene un poder de divulgación. Una vez esta semana, cualquier medio de comunicación de radio del Córdoba tiene posibilidad de acercarse al hospital y en un stand que hay en el hall de entrada monta un programa de radio sobre la donación donde asisten miembros del equipo de trasplantes, de la coordinación o enfermos trasplantados o familiares de donantes que expresan su situación, su sentir una vez que han hecho la donación. Después también esta campaña continúa con que esta semana en los autobuses interurbanos que hay se pone un cartel de anunciación de la donación y los taxistas estos días que van hasta ustedes aquí en Córdoba, si montan en taxi puede ser que vean la parte de atrás del taxi y vean este anagrama en el cual fue una iniciativa suya de apoyar a la donación a través de llevar esos carteles pegados a los coches. La semana termina con un paseo que ellos llaman por la Avenida del Colesterol, que es la avenida esa grande que hay donde está el AVE y donde se hace una marcha y al final de la marcha pues se hace la fotografía esta en este caso pues simulando un corazón. Es la avenida que hay, los que se han bajado del AVE, esa avenida grande que hay, que la gente llama la Avenida del Colesterol. Esto que para terminar no es una labor, como decía antes el coordinador, ni el coordinador tiene esa tesitura que aparece ahí, ojalá lo tuviéramos los coordinadores, esa tesitura que hay ahí, esos pectorales, pero evidentemente, bueno, pues ponemos a alguien que sea agradable ver, pero es una labor de todo el hospital, como decía, una labor de todo el hospital, que están sincronizados, que funciona y donde el coordinador es solamente la persona que intenta coordinar todo el proceso, pero sin el resto de personal sanitario del hospital no tendría objeto ni llegáramos a tener esos resultados que tenemos y ni tendríamos, pues aquí se ve perfectamente la negativa familiar como va disminuyendo. En el año 2012 el 86% de personas que se solicitó la donación dijeron que sí. Eso en Andalucía, en España no está puesto ahí, pero puedo asegurar que está entre el 85 y el 86%. Es decir, cada vez son más personas, como se ve perfectamente aquí en la diapositiva, las que dicen que sí a la donación.
Y como dicen que se da donación, pues aquí tenemos diapositivas que es significativa. En Andalucía, en el año 91 tuvimos 91 donantes de órganos, en el año 2012 tenemos 305. Esto que está haciendo en Andalucía, si trajésemos cualquier comunidad autónoma, sería exactamente igual o muy parecido. Pero lo que está claro es que el aumento de donantes se ha producido a nivel nacional y no solamente en Andalucía, que puede ser que tenga un pico o que puede una pequeña diferencia. Como consecuencia del número de donantes, pues también está claro que aparece el número de trasplantes. Se han hecho de pasar de 244 a 734, es decir, el número de donantes que se ha aumentado muchísimo. Y si hablamos del riñón, pues hemos pasado de 161 trasplantes de riñón a 457. Está claro que esto es la labor que se hace, que estamos hablando, y todo lo que está hablando aquí, y lo que se habla de la donación y en las campañas, en donde la sociedad cada vez está más concienciada del tema de la donación. Y eso da lugar a que estas dos preciosas criaturas que tenemos aquí viven gracias a su padre y a su madre, yo creo que son conocidas por todo el mundo, pero evidentemente también con un familiar de un desconocido que autorizó la donación de unos órganos para ellos y que pueden seguir viviendo. Para terminar, quiero decir que esta diapositiva es verdad lo que dice, vamos a aligerar el peso, no te lleves el órgano al cielo, te lo cambiamos por unas alas, con el objeto de que arriba, aquí en el cielo, aquí también lo necesitamos. Y para terminar, quiero poner esta diapositiva y acabar también con otra frase que me parece que este congreso tiene por ahí, donde dice que intentaremos pasearnos por la muralla, entrar en las almudenas y esperar que nos obtengamos proyectos futuros. Estoy convencidísimo que esta reunión va a conseguir eso. No sé si pasarán por la muralla porque es difícil, pero está claro que estarán cerca de la muralla y se encantarán con la ciudad de Córdoba, sus patios, todo lo que se ha enumerado aquí. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Vivian? Él es un enfermero que yo creo que es referente andaluz en la coordinación de trasplantes. Me consta que tenía otra cosa muy importante que hacer en este puente y la ha sacrificado por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Vivian. A vosotros. Me siento súper orgulloso de estar aquí, mis compañeros. Hay pocos médicos, ¿no? Mi compañero, por lo cual me siento sumamente satisfecho. Y vuelvo a repetir que me agrada muchísimo cuando veo 35 años. Digo, qué barbaridad. Mantener 35 años, como decía ahí, compartiendo, hay que tener mucha constancia. Y yo conozco otras asociaciones que me empiezan a caer. Pero cuando soy capaz de eso, hay que agradecerlo y alabarlo. Ricky. A partir ya hemos hablado de tú, pues ya como hemos estado aquí y los antes ponentes han hablado de usted, yo he hablado, pero vamos, yo quería hablar de tú, pero como marca las pautas, pero somos enfermeros y me habla de tú, por favor. Venga. Y luego mi duda es, en el caso que haya un donante que no haya hecho su testamento que sea donante, y en el que los familiares del mismo grado, uno diga que sí y otro diga que no, ¿qué se hace? Para que haya... La compañera me pregunta, no sé si la había oído, que puede haber una donación en el cual no exista el última voluntad, creo que es esto, y donde puede haber familiares que unos estén a favor de la donación y otros estén en contra. Es lo que me pregunta que qué se hace. Para que se haga una donación de órganos, y si no existe ningún otro, tiene que haber unanimidad en el tema. No dos familiares, tiene que ser familiares porque el grado de decisión está en función del... Es decir, si es una pareja, el marido decide, aunque digan que no los hijos o los hermanos. Si es un padre y una madre, y está viudo, el hijo decide, aunque la tía diga que no. Pero en caso de que dos hermanos estén disconformes, no se hace la donación mientras no la aprueben los dos. Es decir, es importante que haya unanimidad, pero sí está claro que puede decir una hermana de la donante que no, pero el marido dice que sí y se lleva a cabo la decisión del marido. Allí lleva. También sobre el sí y el no, cuando la familia se opone, cuando un paciente o una persona es donante, pero sin el testamento vital, con el papelito con el carnet de normal. donante. Y hay casos que la familia se opone.
yo sé que hasta hace poco prevalecía la decisión de la familia. Actualmente esa situación común. Vamos a ver, yo es que no he dicho esto porque es decir, siempre esto se ha planteado de una forma. Primero, la respuesta a esa que me dices es decirte que normalmente cuando la gente o las personas vienen a la coordinación y te piden el carnet de donante, siempre le decimos lo mismo. Mire usted, que usted tenga carnet es importantísimo, se lo agradecemos. Pero lo más importante es que usted a su ámbito familiar próximo le diga que quiere ser donante, porque si no se plantea lo que dice la compañera. Puede tener carnet de donante, llega con un accidente al hospital y dentro de sus pertenencias particulares, que llega un traumatismo o como sea, se tiene el carnet de donante. En estos casos, aunque tenga el carnet de donante, es obligatorio que la familia autorice la donación. La donante tiene. Pero sí quiero dejar una cosa bien clara y también voy a explicar por qué no se hace. Según te dice la ley, toda persona que no ha expresado por escrito, es decir, lo del tratamiento vital, la negativa a ser donante, es donante. De hecho, en algunos foros que hemos tenido y hemos hablado con los jueces y con los forenses, yo le he preguntado que si alguna vez se hace una tracción de órganos en contra de la voluntad de un familiar, si me ocurriría algo legalmente. Y siempre me ha contestado lo mismo. Legalmente no va a ocurrir nada. Lo único que ocurre es que yo a usted no le voy a meter en la cárcel, ni le voy a decir que... Pues, lo único que ocurre es si voy a decir lo siguiente, que usted va a sacar esos órganos, pero si la familia se va a los medios de comunicación y dice a su manera que usted le ha robado los riñones de su hijo, de su padre, el corazón, y que le han hecho a traición y lo magnifica, tenga usted en cuenta que los resultados va a ser probablemente que tendrá usted muchas personas que rellenen el tratamiento vital diciendo no a la donación. Es decir, que usted puede hacerlo y efectivamente, si no existe por escrito, toda persona es donante, pero los resultados que tiene oponerse a la familia en los medios de comunicación probablemente sea peor los resultados que la obtención de uno o dos donantes. ¿Vale? Pero quiero que quede bien claro porque siempre, aunque exista la ley, siempre tenemos el consentimiento familiar, excepto cuando existe testamento o últimas voluntades. ¿Cómo? La mortalidad de los plantados. La tasa de mortalidad cada vez estaba mejorando más y bueno, y yo no sé si aquí la ha puesto el compañero antes la mortalidad, pero cada vez son más los órganos gracias a la modificación y yo creo que este es un ámbito donde vosotros lo conocéis perfectísimamente, que es el tema de la mejora sustancial que hay en el tema de los inmunosupresores. Es decir, yo creo que si pasamos aquello de las famosas ciclosporinas que le pegaba el pelotazo al enfermo y que resulta que cuando pasaba un tiempo el riñón, si no había un riñón fracasado, tenía las coronarias obstruidas y si no estaba, bueno, yo creo que no voy a explicarlo porque aquí hay personas más cualificadas que yo para saber el resultado. Digo más que yo porque, por lo que he oído, aquí hay personas de enfermería que están en los centros de salud y que están en los hospitales y de conocer el mundo del trasplante renal, que es el órgano que más viabilidad tiene y es el órgano que tiene más importantes, mejores resultados. Pero efectivamente deciros que el tiempo de supervivencia se está prolongando, igual que también de deciros que estos órganos que antes, cuando este señor ha dicho, el de la ONT, que estaba con donantes 70 o 80 años, sí he de deciros también que se están obteniendo buenos resultados en personas de esa edad respecto al implante. Cuando tú hablas de un donante de 80 años, te llama un poco las manos a la cabeza, tú dices 80 años. 80 años, antiguamente no le sacaban ni la uña del dedo gordo y ahora le sacan ya el hígado. Pues he de deciros que le ponen el hígado y nosotros hemos puesto hígados de 80 años y hasta el momento, en el primer año de la supervivencia del enfermo, bastante. No se le pone a un chaval de 15 años ni a una persona de 20 años. Normalmente se le pone, salvo que sea código cero, pero si no es código cero, se intenta un poco dar para bien a una persona que tenga una edad que le permita. Luego la supervivencia cada vez mayor, afortunadamente, a la mejora de la medicina y de los medicamentos. ¿Es un mito o una realidad el trasplante pirata? Es un mito. El trasplante pirata no. Es decir, el tema que hay... Esto pasa como todo. Yo creo que lo que estamos aquí podemos hablar de que en los medios de comunicación de vez en cuando aparece en un periódico de primera página el tráfico de órganos, el trasplante manipulado, porque se trasplantó Rafael tan pronto de hígado en Madrid cuando mi padre lleva lista de espera 1 año. Es decir, esto está... Y yo siempre, lo que decía antes, es decir, el coordinador de trasplantes, no el coordinador de trasplantes, el sistema sanitario tiene que estar para salir al frente. Y yo, hoy en día,
el sistema sanitario y tal como está programado el tema de trasplantes en España y en Europa es imposible que se haga un trasplante de ninguna anomalía. Imposible. Yo no sé si en países subdesarrollados, en Sudáfrica o donde tenga por ahí en países, puede ser que sí, el tráfico de órganos. Lo que sí es que aquí no existe. Yo puedo contaros anécdotas del tema del trasplante. Yo puedo contaros anécdotas de una persona que ha querido venirse aquí para ser trasplantada y intentar pagar porque él tiene dinero para que se trasplantara. Porque ha llegado, pero lo ha pedido formalmente y siempre se dice que no. Porque en el momento en que la sociedad detecte un fallo, en que hay una manipulación de un órgano, de un donante o de la asignación de un donante, está clarísimo que en ese momento esto ha caído. Y aquí probablemente estamos... Y una de las cosas que tiene es la transparencia que hay, y una cosa que tiene es que están resultados. Y evidentemente de vez en cuando aparece un listo de turno que dice que si hay un tráfico de órganos, que si este órgano está asignado, que si resulta que se benefician porque ganan mucho dinero los profesionales que están trabajando, aquí ninguno hace milagros, vamos a enterarnos. Los profesionales sanitarios que están haciendo su profesión, cuando realizan una actividad fuera de su jornada de trabajo, pues tendrá que tener un teléfono colgado que le está diciendo que disponga de ti durante 24 horas, pero que ni se hacen ricos ni se hacen ninguna cosa. Segundo, hacen una actividad que les pagan, que cuando ha habido la disminución del presupuesto y la paralización de los gastos y que a los coordinadores de trasplantes y que al personal que hay, por supuesto que se le ha bajado, idéntico o más. Así que no. Y referente a los trasplantes, la pregunta es un mito, no tiene ningún objeto. Una cosa. ¿Nadie más? Bueno, yo quiero agradeceros enormemente hasta el que me hayáis hecho las preguntas, porque evidentemente me he sentido con mis compañeros, hablando con ellos. Os doy una efusiva enhorabuena una vez más. Espero que disfrutáis de Córdoba y todo lo que habéis visto ya y que pone en el programa, y que estoy a la entera disposición como compañero enfermero en la coordinación de trasplantes Reina Sofía para aquello que deseáis, que esperemos que nunca sea nada profesional, pero aunque sea de cosa particular, no tenéis más mínima duda en llamar y preguntar por Vivian, que mucha gente cree que es nombre de mujer, no es nombre de mujer, como veis. Pero vamos, digo porque llaman a casa y dicen, mire usted, doña Vivian Ortega, soy yo. No, quiero hablar con ella. No, usted soy yo. Entonces, normalmente, como eso ocurre, yo todavía no he salido del armario, no sabemos lo que pueda pasar, pero cualquier cosa que queráis, preguntáis en el hospital por Vivian, que hay otras plantas, y estaré encantado de haceros cualquier servicio que me solicitáis, y espero que nunca sea de la donación. Muchas gracias.